los restos de Simón Bolívar, ¿sí? Que estaban en Santa Marta. Dice. Listo. Dice, y yo voy a mirar los restos de Simón Bolívar. Y uno dice, ¿hace cuánto él falleció? ¿Hace un siglo? ¿Hace 2 siglos? ¿Hace 3 siglos? ¿Hace cuánto? Más o menos. Un poquito más de un siglo. Cierto, casi, sí, un siglo, casi 2 siglos, porque como fue por allá 17, casi 2 siglos, ¿cierto? Entonces dice, vamos a verlo, son 200 años, más o menos. Usted dice, vamos a ver esos restos. ¿Y qué le entregan a usted? Que se vea, aquí están los restos. ¿Y usted qué ve de Bolívar? Le ve la nariz, le ve los ojos, le ve el mentón, le ve... Los huesos. Yo creo que es ni los huesos, ya con tanto tiempo, ya es casi pulverizado. ¿Sí? Y yo le digo, ahora sí, vámonos al Egipto. Al faraón Tutankamón. 3000 años de muerto. Lo sacan de allá y usted le ve, todavía se le ve el rostro. No es que se lo vea tan bonito como debió de haber sido, sí. Las características humanas que se mantienen, ¿no? Ya está deformada, desde todo eso. Doctor. Recording stopped. Entonces decíamos que en el efecto de las dos situaciones, del faraón y de Bolívar, uno dice, la parte coagulativa se parece como si fuera el faraón, como que es una momificación, se mantuvo la forma, ¿sí? Ese es como ya en síntesis lo que quiero que recordemos, mantener esa forma. ¿Sí? Voy a dejar abiertas estas características para ver si de pronto le agregamos alguna más dentro de las que vamos a seguir describiendo. ¿Sí? Si no, pues ya las eliminamos. Pero por ahora dejémoslas abiertas y después ya les colocamos algunas de ellas, ¿no? Vamos a la necrosis de tipo licuefactiva. Yo creo que todos hemos licuado, ¿sí? Y coloquemos el ejemplo cuando dice voy a licuar una manzana. Usted coge la manzana y la coloca en la licuadora. ¿Sí? Enciende la licuadora, suelta la manzana. ¿Sí? Después apaga la licuadora y yo le digo, vuelva a recoger la manzana. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Usted la puede tomar la manzana? No, doctor. Cierto que no dice, no puedo tomar la manzana porque pues estamos dándonos cuenta que no existe, ya se licuó, ¿sí? Aquí la situación se vuelve, lo podemos hacer de esta manera. Será esto. En nuestro sistema, quien se encarga de actuar como las cuchillas de nuestra licuadora es las enzimas. ¿Sí? Entonces, esas enzimas son las que van a llevar a ese tipo de situación. ¿Sí? Entonces, aquí lo podemos colocar, que hay una liberación de enzimas. Liberación que ya la habíamos mencionado
¿Producto de qué? De la ruptura de las membranas de los lisosomas. ¿Sí? Por eso un ejemplo de estos es los Abscesos. abscesos, muy bien. ¿Sí? Los abscesos son uno de ellos, ¿no? Sí, los abscesos son uno de esos eventos. Porque cuando uno habla de un absceso, y no sé si lo comentamos el otro día, pues, pero a veces yo retomo conceptos porque les he dicho que esto es muy dinámico en el sentido de que no podemos abandonar la temática que hemos venido trabajando, ¿sí? Ahora ya me generó como una tensión esto de que se vuelva a desconectar. Pero ahorita está conectada a espérense, a la red. Voy a ver si lo cambio a. Ya no entiendo este cosa. Dice que está conectada a la red, pero aquí dice que está conectada a los datos. Ya no se entiende. Aunque creo que está más conectada es a los datos, porque se nota que está muy. muy Estábamos hablando, compartamos nuevamente la presentación. Pues ahí podemos seguir. Todavía nos queda bastante tiempo para seguir trabajando, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que las infecciones, nos decía el compañero, es una de las causas más frecuentes que se están dando en esto, ¿sí? O sea, los abscesos generalmente son por infecciones. Entre ellas, digamos, la de las bacterias como la más frecuente, pues son infecciones, bacterias y otros, ¿no? Bueno. Entonces, aquí es donde quiero resaltar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, las bacterias empezaron a generar el proceso de tipo, Recording in progress. las bacterias empezaron a generar esta respuesta, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿cómo reacciona? ¿Qué respuesta hace? Si hay una infección por bacterias. Las células Un de proceso la defensa. inflamatorio. Listo, la inflamación. ¿Qué células de la inflamación empiezan a tenerse allí? Los leucocitos. Neutrófilos. Muy bien, listo. Los leucocitos y en este caso los neutrófilos. ¿Qué quiere decir leucocito? Células blancas. Listo, células blancas. Cuando uno dice que son células blancas, y por eso es que siempre les trato de colocar elementos como muy cotidianos para que lo asociemos más todavía. Células blancas, pues, si ustedes debieron de haberlas visto en microbiología o en laboratorio, dicen, no, pues cuando uno las mira en el microscopio, me está diciendo que está inestable, pero es que no nos saque. Entonces, cuando se observan al microscopio, en una placa, pues no es que sean tan blancas, es lo más oscuro que uno ve, ¿cierto? Entonces, yo quiero ver y lo que encuentre son unas células oscuras. Las manchas más oscuras de la placa son los leucocitos. Entonces, ¿por qué los llamaron blancas si son las oscuras? Pero a simple vista no son oscuras, son blancas. ¿Sí? Esa es la característica. Porque cuando usted mire
usted nunca ha visto un pus de color negro, ¿sí? Ni azul oscuro, ni café oscuro, ¿sí? Esperemos que no nos saque momentos en que empiezas a tener miedo también, pero bueno. Entonces, esos leucocitos, pues de pronto procuremos estar más interactuando ¿sí? Para que vayamos haciéndolo más dinámico y ustedes ayúdenme a aportar. Entre eso están los glóbulos blancos neutrófilos, ¿sí? Entonces se liberan enzimas, o sea, y producen, ¿qué producen esas enzimas? Ya se producen. ¿Lisis de dónde? De las De la bacterias. membrana. Lisis del mismo tejido o lisis o heterólisis, ¿sí? Las enzimas del tejido se liberan y destruyen, o sea, las enzimas de las células se liberan y destruyen su propia célula. Pero también las de los leucocitos se liberan y destruyen tejidos adyacentes. Y se mezclan. Y pues que cuando les decía, cuando se ven allí, se ven de color más claro. El pus siempre lo vemos de color, que se puede decir como color pastel, como amarillito, como, sí, rosado, amarillito, verdoso, pero verde claro, porque está mezclado con células blancas, el color que le está dando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos allí. Entonces, cuando un tejido sufre esto, se convierte en una de las características, por decirlo, otra característica de este tejido, mencionémoslo así mejor, allí, este tejido, acá es dando unas características que sean como un tejido más líquido por el efecto enzimático, ¿no? La zona del tejido se vuelve más líquida. ¿Sí? Decíamos, todos estos tejidos que sufren hipoxia terminan siendo necrosis circulativa y se da esta situación. Hay un solo tejido que hace una situación que quisiera como colocarlo aquí. Es esto. Es un evento que parece ser como extraño. Y pues a veces uno como que dice, queda como entre las dos. ¿Por qué? El cerebro con la hipoxia produce licuefacción. O sea, el cerebro cuando le falta el oxígeno termina provocando que el tejido se vuelva líquido. No esperaría que fuera como más rígido, pero no, no. Como que se activan las enzimas más y eso es lo que nosotros vemos en estos casos, ¿sí? Entonces, para que veamos que como que se sale un poco de la regla, ¿sí? Y a veces se encuentra como entre los dos.
Por eso tenerlo en cuenta el caso especial que se tiene en el cerebro. Vamos a hablar de la necrosis grasa. ¿Qué opinan en esta situación? Se están liberando enzimas, ¿cierto? ¿Qué enzimas serán o que actuarán sobre qué elemento? De acuerdo con el nombre. Las lipasas, doctor. Muy bien. O sea, aquí es más específico hablando de que las enzimas son las lipasas. Entonces creo que bueno, que si liberan. El ejemplo más específico, el ejemplo más común de esto es el ejemplo de lo que es la pancreatitis. La pancreatitis es el ejemplo más representativo de esta situación. ¿Sí? Sabemos que dentro del páncreas, ya decíamos, hay amilasa pancreática, hay unas proteasas, ¿sí? Y también hay lipasas. Entonces, se liberan ellas. Al darse esa situación, esa liberación de ellas, ¿sí? Entonces, estas lipasas hacen una destrucción de toda la grasa. En los tejidos, mejor dicho, en los órganos internos nuestros, alrededor de ellos, es bastante llamativo que muchos de estos órganos, incluso si ustedes recuerdan, yo sé que ustedes han tenido más oportunidad que otros estudiantes de otras universidades aquí en Pasto, aquí en Nariño, porque en últimas sí, el anfiteatro que se tiene acá es un anfiteatro con cadáveres reales, ¿sí? Y de pronto es fácil ver algunas características allí. No sé si hayan cambiado en los últimos, pero hasta donde yo me di cuenta, los cadáveres son reales, ¿sí? Entonces, lo que decíamos es, ustedes han visto alrededor del corazón, hay tejido adiposo, hay grasa, alrededor de los riñones hay grasa, alrededor de los intestinos, en el mesenterio hay grasa, ¿sí? En el mediastino, sí. Bueno, en varios sitios hay mucha grasa. Ya sabemos cómo se ve y alrededor del páncreas también la hay, ¿sí? Porque en última se convierte en un aporte, en una fuente de energía o de reserva energética para apoyar a los órganos en una situación de falta de energía. Entonces de ahí toman algo de esos, sí, pues bastante evidente si sucede a nivel del corazón o del riñón. Entonces, aquí la pancreatitis llegan y se liberan lipasas y empiezan a destruir la grasa. Pero las características que, pues, por decirlo de alguna forma, se comparten en el sentido que estábamos mencionando acá. Por ejemplo, ¿qué decimos? ¿Sí? Decíamos, listo, se liberan lipasas que producen esa saponificación de las grasas, ¿sí? Otra cosa es que forman abones y algo que lo comentábamos cuando en las acumulaciones se forma esto.
se forman depósitos de calcio. Entonces, aquí esos depósitos de calcio ya son más fáciles de reconocer, pues ya los hemos trabajado desde allá decíamos, hay una calcificación que ya deben de estar reconociendo, que la calcificación, ¿cómo se llama esa calcificación? Si estamos hablando de inflamación, necrosis. Displásica. No. Sí estamos con el dis, pero ¿qué más? Distrófica, perdón. Distrófica, ¿no? Acordémonos para estarla, sí, ya lo habíamos preguntado, pero sigámonos manejando para que así no se nos olvide, porque el nombre a veces no es tan fácil de recordar, pero si ya lo repetimos, lo vamos a manejar ya. Entonces, es esa calcificación distrófica y el calcio, algo bien llamativo con el calcio es que se ve de color azul o morado en las coloraciones de hematoxina o zinc. Ya les voy a mostrar algunos elementos de esos a nivel microscópico, como se ve, ¿no? Veamos un poco la otra necrosis acá, la última necrosis, ¿sí? De las más frecuentes, es esta, ¿sí? Digámoslo, este es más o menos algo así. Digámoslo así, así. ¿Qué opinan? Comparado con los anteriores tipos de necrosis, ¿qué opinan de esta necrosis? Natalia Erazo, ¿qué le parece? Profe, Sí. Natalia no nos dijo nada, pero ¿quién nos quiere ayudar? Creo que se puede dar por microorganismos la causa. Sí, una de las causas es microorganismos, ¿sí? Y especialmente el microorganismo, ese que produce la enfermedad llamada La tuberculosis. la tuberculosis, ¿sí? Sucede que, gracias, y miren que la tuberculosis es una entidad, y yo creo que debemos de ser muy, pero muy atentos. Yo les los he dicho y muchas veces les estoy resaltando porque lo que no está viendo en todos estos años de experiencia, no solamente aquí, sino a nivel mundial, es enfermedades que están resurgiendo. ¿Sí? Y les vuelvo a decir lo que les dije el otro día. A pesar de que nosotros ahora con un virus nos ha generado tantos inconvenientes, tantas situaciones, ¿sí? Les digo, un virus nos tiene así, ¿sí? Nos tiene azotados a nivel mundial, generó tantos trastornos y bueno, ahora decimos un solo virus y como les decía en ese momento, les dije, ahora manejando mal los antibióticos y los antibióticos que son para más de una bacteria, si un virus nos produjo así, ¿qué pasaría si las bacterias nos empiezan a atacar y los antibióticos no nos sirven? ¿Sí? Yo creo que este tema sería una temática muy buena para hacer una película en Hollywood. ¿Sí?
¿Qué pasaría si los antibióticos no nos sirvieran? ¿Sí? Créame que el aspecto devastador sería, pero muy grande. No sé, llegarle a la gente y decirle el antibiótico no es un juego. ¿Sí? A usted le están dando un arma para defenderse. Pero si usted esa arma hace que después no le sirva, no vamos a tener con qué defendernos. La tuberculosis, en las situaciones actuales, y ya tendremos un momento en hablar muchos más detalles de ella, se ha vuelto en algunos sitios resistente, ¿sí? Y si ustedes miran con lo que se ha hablado dentro de todos estos años, los últimos años de la pandemia, pues la tuberculosis tuvo un papel pues bastante importante en una epidemia que se produjo, no sé qué si bueno, llegó a ser pandemia, pero mató mucha gente, tuberculosis, porque no se tenía el antibiótico, ¿sí? Actualmente se tienen antibióticos, pero lo que les acabo de decir, si no hay antibióticos, si los volvemos y si los mal utilizamos, si los volvemos ineficientes, ¿sí? Si hay mucha resistencia, terminaríamos en resurgir epidemias por tuberculosis, por E. coli, por toda una cantidad de bacterias que nos producen mucho, pero mucho daño. Entonces, sin salirnos mucho de ese tema, miren que la tuberculosis produce esa necrosis de tipo caseosa, ¿sí? ¿Alguien sabe qué quiere decir caseum? ¿Alguien sabe? Se está desconectando. Aunque sea por... ¿Una protuberancia, doctor? Miren, Casium, sí, es algo y yo creo que ustedes, si no lo han escuchado, probablemente lo van a escuchar. Vermis caseosa, Vermis casium. Esto es cuando un niño nace y la grasa sobre el niño a veces queda e incluso, pues como yo cuando estaba atendiendo, yo hice mi internado en el hospital departamental y cuando algunas de las enfermedades cogían y aplicaban el caso que tenían los niños en la superficie, en la piel, esto se lo aplicaban, realmente no sé qué tantos beneficios tenga, pero pues igualmente viene sobre la piel de ellos, ¿no? Y ese calcio hace relacionar lo que parece queso, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el término case, queso, ¿sí? Entonces, la necrosis caseosa es cuando ese contenido es ligeramente similar o parecido al queso, ¿sí? Listo, es blanquecino. Bueno, por ese lado sí tenemos acá, bueno, blanquecino o amarillento un poquito, ¿sí? Y es algo friable, o sea que usted lo presiona y como que se tiende a volver como polvo. Usted cuando aprieta un queso, hace eso, ¿no? El queso usted lo aprieta y empieza a volverse como si fuera algo de polvo, más o menos así se vuelve el tejido, ¿no? Entonces, esto coloquemos aquí dentro de la causa de la necrosis caseosa. Digámoslo así, lo voy a colocar una reacción inflamatoria, pero especialmente un tipo de reacción inflamatoria que se llama, ya lo hablaremos más adelante, pero es una respuesta inflamatoria, granuloma,
¿sí? Les coloco esto, les hablo un poquito de esto nada más, es cuando la célula que está infectada, primero el macrófago devora al microorganismo, el microorganismo no se deja eliminar internamente y termina siendo él termina o sea, en el interior de la. Perdón, aquí tengo un error. Aquí lo que más predomina es disculpen que les haga borrar allí, ¿sí? La digestión enzimática no es tan alta. La que predomina es la desnaturalización proteica, ¿sí? No mire el error, era porque hace un rato cuando yo estaba viendo aquí lo del chat y los participantes, la ventana que emerge me tapaba esta parte de del cuadro y no me permitió ver bien esto, pero ahorita que ya lo minimicé ya me di cuenta que estaba en un error. Por eso disculpen que me tocó hacer el cambio, pero ya lo, ya lo corregí. A ver, Diana dice que no escuchó. ¿Y exactamente hasta dónde escuchó? Hasta cuando decía que en una célula infectada, el macrófago lo que hacía era devorar ese microorganismo. Hasta ahí le entendí. Listo. Sí, será eso. La célula infectada trata de evadir la respuesta inmune, ¿sí? Pero con el tiempo va a terminar dándose una respuesta un poquito más a largo plazo y con una reacción más compleja, ¿sí? Ya con los linfocitos a formar una estructura que se llama el granuloma, en donde ya esta desnaturalización y esta digestión enzimática se van a dar, pero con cierta prelación un poquito más alta de desnaturalización proteica. ¿Sí? Este mecanismo vamos a estudiar cuando veamos reacción inflamatoria crónica y hablemos del granuloma. Pero en términos generales es una reacción, digamos, inflamatoria y crónica. ¿Sí? Coloquémoslo aquí si quieren para que así nos acordemos. Se llama granuloma, ¿no? Reacción inflamatoria crónica, granuloma, es lo que hace que se vaya a dar este tipo de situación. El ejemplo es la tuberculosis y, digámoslo aquí, características. Semeja al queso, porque tenemos que es lo gaseosa. Semeja al queso en sus características, en su forma, en su aspecto, sabor, pero sí en los otros aspectos. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Y fría, porque les acaba de comentar, ¿no? Cosa que como que se deshace. ¿Sí? Es como las características de esos tipos de necrosis que quería comentarles. Pues en el momento no veo, sí, aquí no, voy a mirar aquí si de pronto hay alguna, pero no, me parece que se nos haya pasado
algo de este resumen de lo que son estas necrosis. Por eso quiero eliminar esta parte. ¿Sí? Entonces, lo he querido dejar en este caso de esta forma es porque considero que aquí nos resume lo que vamos a ver enseguida a nivel gráfico. Sí, vamos a ver algunas gráficas, algunas fotos en donde nos va a tratar de mostrar un poquito esa situación, ¿no? Cómo es que se da ese evento. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta característica. Entonces vamos a mirar algunas imágenes y algunas fotos de estos eventos, de estos procesos. Primero, bueno,